Bienvenidos a Más allá del algoritmo. Hoy hablaremos de el futuro de los negocios potenciados por la inteligencia artificial. Antes que nada, a nombre de Centequia, me gustaría agradecer a NRT y a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Coahuila por la invitación para participar en este foro. La inteligencia artificial se ha convertido en un tema cotidiano. En general se percibe como una de esas transiciones tecnológicas que transformarán nuestra vida, aunque aún no se tiene muy claro cómo nos va a impactar. Por tanto, es importante hablar de ello y generar, a partir de la información disponible, un punto de vista que nos sirva para navegar en esta nueva realidad. Para hablar de estos temas nos acompaña César Muñiz. César ha desarrollado su carrera en empresas de tecnología y es un experto en transformación digital e inteligencia artificial. César, muchas gracias por estar aquí para poder aclarar las dudas que pueda tener nuestra audiencia. Gracias, Emilio. Y gracias a nuestra audiencia por estar aquí. Es un gusto compartir este foro con ustedes. César, mi primera pregunta sería, ¿qué entendemos hoy en día por inteligencia artificial y por qué es tan relevante? Claro, Emilio. Hablar de inteligencia artificial, IA, ya no es un tema reservado para los expertos en informática. Hoy forma parte de nuestras conversaciones diarias, aparece en los titulares de los periódicos, en debates políticos, en las aulas universitarias, en los planes estratégicos de las empresas y hasta en los hogares. Para algunos, la IA es la gran promesa tecnológica del siglo XXI. Para otros, es una amenaza que cambiará de manera radical cómo trabajamos y vivimos. La IA es una herramienta de innovación sin precedentes y un desafío que exige nuevas formas de adaptación. Su atractivo no radica solo en su capacidad de automatizar tareas que antes requerían intervención humana, sino también en su potencial para ampliar las capacidades cognitivas y creativas de las personas. Hoy no solo hablamos de algoritmos que clasifican información o de sistemas que reconocen patrones, sino de máquinas que escriben textos, generan imágenes realistas, componen música y hasta sugieren soluciones estratégicas a problemas complejos. Me parece que para comprender hacia dónde vamos, primero necesitamos entender de dónde venimos. ¿Te parece, César, si nos vamos al inicio? ¿Cuál es el origen de la idea de las máquinas pensantes? Por supuesto. La historia de la IA comenzó formalmente en 1956, durante la conferencia de Dartmouth en Estados Unidos, en donde John McCarthy, Marvin Minsky y otros pioneros acuñaron el término Artificial Intelligence. Esto partió de la pregunta que ellos se hacían sobre si era posible construir una máquina que pensara como un ser humano. Así fue como se desarrollaron los primeros esfuerzos basados en la lógica simbólica, es decir, sistemas que razonaban a partir de reglas predefinidas. Los sistemas de los años 70 se diseñaban para resolver problemas específicos en dominios concretos. Sin embargo, aunque estos sistemas eran útiles, tenían la limitante de ser rígidos, funcionaban bien dentro de un marco cerrado de reglas, pero eran incapaces de adaptarse a nuevas situaciones. En la práctica, eso significaba que podían resolver un caso muy bien, pero no podían generalizar más allá de lo que se les había programado. Por lo que nos explicas, en el inicio las computadoras se manejaban con reglas muy específicas. Entonces, ¿cómo se da la evolución que permitió a las computadoras aprender y extender su comprensión? En los 90 llegó un cambio fundamental, el nacimiento del Machine Learning. Esta tecnología tiene una lógica sencilla, pero revolucionaria. En lugar de programar todas las reglas, se busca que la máquina aprenda de los datos. Por ejemplo, un sistema puede analizar miles de correos electrónicos y detectar por su contenido y estructura cuáles son spam sin que un programador defina manualmente todas las condiciones. Este enfoque permite avances notables en reconocimiento de voz, visión por computadora y predicciones automáticas. Con Machine Learning, las máquinas ya no están limitadas a lo que el humano escribe en un manual de reglas. Ahora pueden mejorar su desempeño con cada nuevo conjunto de datos. Fue al inicio de esta etapa, donde empezamos a ver los cimientos de las aplicaciones modernas que hoy usamos todos los días, desde los filtros de spam en el correo electrónico hasta los sistemas de recomendación de plataformas como Netflix o Amazon. Hablando de la automatización a los negocios, existe un concepto conocido como RPA. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro, Emilio, con la llegada de los años 2000,
La IA se integró cada vez más en el mundo empresarial. Una de las innovaciones más relevantes es la automatización robótica de procesos o RPA. Pero aunque este término inmediatamente nos remite a pensar en robots físicos, sin embargo se trata de programas capaces de imitar tareas humanas en un entorno digital, copiar y pegar información, generar reportes, conciliar cuentas, enviar correos electrónicos. En pocas palabras, todas esas actividades rutinarias y repetitivas que consumen tiempo y generan poco valor estratégico. Es por eso que la RPA permite a las empresas reducir costos y aumentar la eficiencia, liberando a los empleados de tareas repetitivas para que puedan enfocarse en labores de mayor valor. En esencia, la RPA no sustituye, sino que potencia. Por eso es que el impacto es inmediato en sectores como finanzas, seguros, la banca y logística, donde abundan los procesos administrativos que requieren precisión, pero no creatividad. Posteriormente, para el 2010, la automatización da un paso más con el concepto de hiperautomatización. Aquí, el potencial de RPA se combina con Machine Learning, análisis de datos e inteligencia artificial avanzada para optimizar procesos más complejos, en donde ya no se trata solo de repetir una tarea mecánica, sino de analizar información, aprender de ella y tomar decisiones. Así la inteligencia artificial deja de ser vista como una herramienta auxiliar y se consolida como un elemento estratégico para transformar modelos de negocio completos. Imagínense los alcances para las empresas de nuestro país, particularmente a las pymes, implementando este tipo de soluciones. Muy interesante. Podemos ver entonces que el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022 no es el nacimiento de la IA, sino que hay toda una historia que se remonta a varias décadas y que además la IA son muchos más conceptos que los asociados a IA generativa. Para continuar, platícanos, ¿cuál ha sido el impacto de los grandes modelos de lenguaje y la IA generativa? Sí, la última década ha sido definitivamente testigo de uno de los saltos más impactantes en la historia de la IA con el surgimiento de los Large Language Models como ChatGPT. Estos modelos, entrenados con billones de palabras, son capaces de comprender y generar lenguaje natural de manera sorprendentemente humana. Gracias a ellos surgieron asistentes virtuales más sofisticados, capaces de conversar, redactar textos, resumir documentos o incluso generar código de programación. Pero el verdadero quiebre llegó con la inteligencia artificial generativa, que ya no solo reconoce patrones, sino que crea contenido nuevo como textos, imágenes, música, videos e incluso prototipos de productos. Esto está transformando industrias en áreas como el entretenimiento, publicidad, diseño, educación y desarrollo de software. Lo que antes requería días de trabajo creativo, hoy puede producirse en minutos, aunque siempre con la necesidad de supervisión humana. Es asombroso lo que ya está disponible, pero para los próximos años se tiene gran expectativa sobre otro tema de mucha relevancia. Coméntanos, ¿qué significa hablar de agentes inteligentes y cuál es su importancia actual? Por supuesto, el paso más reciente en esta evolución es la llegada de los agentes inteligentes o IA agéntica. A diferencia de los algoritmos tradicionales, que dependen de la instrucción humana, los agentes son capaces de percibir su entorno, razonar sobre la información, tomar decisiones y ejecutar acciones de manera autónoma. Podemos distinguir dos tipos. Primero tenemos a los agentes digitales, que operan en entornos virtuales, gestionan agendas, escriben correos, optimizan flujos de trabajo o incluso ejecutan procesos completos en áreas como finanzas, marketing o logística. Los más avanzados ya colaboran entre sí, distribuyéndose tareas como si fueran equipos humanos. En segundo lugar, están los agentes físicos, que son robots inteligentes que trabajan junto a humanos en líneas de producción, en hospitales para asistencia en cirugías o aspiradoras inteligentes en los hogares. El gran objetivo de esta etapa es que la inteligencia artificial deje de ser una herramienta pasiva y se convierta en un colaborador activo, adaptable y en aprendizaje continuo. Estamos en el inicio de una nueva etapa en la que la inteligencia artificial ya no solo asiste, sino que colabora.
Esto parece ciencia ficción. Me gustaría que exploremos cómo la inteligencia artificial se ha convertido en un elemento clave para el éxito de las organizaciones, ya que existe un ambiente cada vez más competitivo. ¿Nos puedes comentar por qué la IA se considera hoy un factor esencial para la competitividad empresarial? Por supuesto, Emilio. En la actualidad, resulta prácticamente imposible hablar de éxito empresarial sin mencionar a la inteligencia artificial. Lo que hace apenas una década parecía un recurso reservado para gigantes tecnológicos, hoy se ha democratizado y forma parte de la estrategia de empresas de todos los tamaños. Desde un banco internacional hasta una startup de comercio electrónico, la IA se ha convertido en el eje sobre el cual se diseñan procesos, productos y modelos de negocio. Sin embargo, muchas organizaciones creen erróneamente que basta con invertir en tecnología para asegurar resultados. La realidad es más compleja. La IA por sí sola no es suficiente. Lo que marca la diferencia es cómo se integra en el ecosistema organizacional, cómo se articula con los procesos y cómo se combina con las capacidades humanas. En este sentido, la inteligencia artificial no es un fin en sí mismo, sino un habilitador estratégico. Y hablando de esta integración, platícanos del concepto de la inteligencia corporativa. Desde luego, este concepto lo acuñó Future Point of View. Esta consultora dice que la inteligencia corporativa de una compañía está conformada por cuatro dimensiones. Primero, la inteligencia humana, que refiere a las capacidades únicas que poseen las personas. Creatividad, empatía, intuición, pensamiento crítico y juicio ético. Después, la inteligencia sintética que aportan los algoritmos de IA para procesar volúmenes masivos de información, detectar patrones invisibles y operar de manera ininterrumpida. Un sistema de inteligencia artificial puede, por ejemplo, identificar con meses de anticipación señales de abandono de clientes, algo que un gerente humano difícilmente podría percibir a tiempo. También está la inteligencia de máquina, que corresponde al ámbito físico, robots, drones, vehículos autónomos y dispositivos del Internet de las Cosas que interactúan directamente con el mundo real. Esta dimensión expande la capacidad operativa de la organización con mayor precisión, menores costos y sin las limitaciones humanas de fatiga o disponibilidad. Y finalmente, la inteligencia híbrida, que es la convergencia de las tres anteriores. En este modelo, la creatividad humana se combina con el poder de análisis de la IA y con la fuerza de la automatización física. El resultado son organizaciones más resilientes, ágiles y competitivas, capaces de adaptarse a entornos de alta incertidumbre. La clave está en no ver estas cuatro dimensiones como excluyentes, sino como complementarias. El verdadero salto ocurre cuando las empresas consiguen diseñar un ecosistema integrado de inteligencia en lugar de iniciativas aisladas. Esto es importante porque las empresas de mayor éxito en el mundo serán aquellas que logren la combinación óptima de estas cuatro dimensiones. Muy interesante. Ahora me gustaría conocer tu opinión sobre cómo implementar esta tecnología. ¿Cuál sería tu recomendación sobre una adopción de IA en las empresas? Esto que mencionas es importante, ya que no todas las organizaciones implementan la IA de la misma forma. Existen dos grandes enfoques de adopción. Primero, la estrategia parcial busca resultados rápidos y concretos a través de proyectos piloto o casos de uso limitados. Es ideal para empresas que quieren experimentar sin comprometer grandes presupuestos. Un ejemplo es un banco que comienza usando inteligencia artificial únicamente en chatbots de atención al cliente. Tiene como ventaja que permite ganar experiencia y demostrar valor en el corto plazo, y como riesgo, quedarse en una visión fragmentada y no llegar a integrar la inteligencia artificial a nivel estratégico. Por otra parte, una estrategia completa implica un rediseño profundo de procesos centrales, donde la IA se convierte en columna vertebral de la organización. Ambos caminos son válidos. Lo importante es elegir el que corresponda a la madurez digital de la organización y a su visión estratégica. Y para aquellas empresas que lo puedan estar pensando en este momento, César, ¿nos puedes decir qué pasa si una empresa decide no adoptar IA? Si algo ha quedado claro en los últimos años es que no implementar IA ya no es una opción, pues quedarse al margen equivaldría a perder competitividad, porque sus competidores usarán inteligencia artificial para optimizar precios, operaciones y marketing, y al mismo tiempo sus clientes
que tienen acceso a los productos y servicios de la competencia esperarán experiencias personalizadas, tiempos de respuesta inmediatos y canales de interacción inteligentes como los que sus competidores ofrecen. Por su parte, los gigantes tecnológicos están imponiendo estándares de datos, automatización y experiencia digital, haciendo que la carrera tecnológica se vuelva cada vez más competida porque son los primeros en exponer a los clientes a las nuevas tecnologías. Y además están los ciberdelincuentes que usan IA para lanzar ataques y la única forma de protegerse es a través de la IA. En otras palabras, el verdadero dilema no es decidir si conviene usar IA o no, sino cómo hacerlo de manera estratégica y responsable. Gracias. Es bueno escuchar comentarios y consejos de un experto como tú. Ahora platícanos cuáles son los factores clave para que la adopción de IA sea exitosa. Por supuesto, para que la adopción de inteligencia artificial genere impacto real, se requieren ciertos factores habilitadores. Los más importantes serían gobernanza de datos, ya que la efectividad de cualquier algoritmo depende de la calidad, seguridad y disponibilidad de los datos que utiliza. Sin una base sólida, la inteligencia artificial es inútil. Cambio cultural, o sea que los empleados deben comprender que la IA no llega para reemplazarlos, sino para potenciar su trabajo. Esto implica capacitación continua y comunicación transparente. Ética y responsabilidad, ya que la IA debe usarse bajo principios de privacidad, equidad y no discriminación. Ignorar esto conlleva riesgos legales y reputacionales. Una estrategia clara siempre debe responder a la pregunta: ¿qué problema va a resolver la inteligencia artificial en mi negocio? Desde este punto de vista, la IA no debe ser un experimento aislado, sino una experiencia personalizada para cada negocio. Y finalmente, la escalabilidad. Esto es, que los proyectos piloto deben diseñarse con visión de crecimiento hacia otros departamentos y procesos. Bien, ahora pasemos a un tema que genera mucha incertidumbre y emociones encontradas. ¿Nos puedes comentar, realmente la IA va a desplazar a los trabajadores? Creo que es una duda legítima y para muchos preocupante. La respuesta no es blanco o negro. Por un lado, la inteligencia artificial está automatizando muchas funciones que antes desempeñaban personas, pero al mismo tiempo está creando nuevas oportunidades laborales, impulsando la productividad y transformando los perfiles profesionales que demandan las empresas. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en México cerca de 16 millones de empleos se verán afectados por la IA en lo que resta de 2025 y 2026, y esta cifra podría ascender a 22 millones en 5 años. El dato impresiona, pero no significa que todos esos puestos desaparecerán. Muchos de ellos se transformarán en funciones más complejas, en las que los humanos y las máquinas colaborarán estrechamente. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo estima que en México hasta el 35% de los empleos podrían verse impactados, pero con un efecto mixto. Algunos serán reemplazados, otros transformados y muchos nuevos surgirán. Lo que está ocurriendo no es una simple sustitución de trabajadores por algoritmos, sino una redefinición del entorno laboral. Y hablando de los impactos positivos de la IA en el mercado laboral, ¿qué nos puedes decir? Estudios recientes muestran que la inteligencia artificial está generando oportunidades laborales y crecimiento económico. En el 2025, PricewaterhouseCoopers reveló que entre 2021 y 2024, las ocupaciones con alta exposición a IA experimentaron un crecimiento del 88% en el número de empleos. Esto significa que, aunque algunos roles tradicionales están cambiando, también se están abriendo nuevos espacios para profesionales capaces de trabajar con estas tecnologías. Podemos decir entonces que el mercado laboral, lejos de contraerse, se está reconfigurando hacia empleos que requieren más pensamiento analítico, creatividad, gestión de la información y habilidades socioemocionales. Así es, con la llegada de la IA están surgiendo cambios. Uno de ellos es el surgimiento de los llamados expertos digitales. ¿Nos podrías comentar al respecto? Los expertos digitales son profesionales que combinan habilidades humanas avanzadas como la creatividad y pensamiento crítico, con la capacidad de trabajar eficazmente con IA. Según el informe de tendencias laborales 2025 de LinkedIn, el uso de la IA generativa casi se duplicó en los últimos 6 meses,
con un 75% de los trabajadores a nivel global utilizándola de manera regular. Estos profesionales no se limitan a usar la inteligencia artificial como una herramienta ocasional, la integran de forma estratégica en su día a día. Eso suena fácil para las nuevas generaciones que son nativos digitales, pero hablando de las generaciones a las que estos cambios ya los tomó con un avance importante en sus carreras profesionales, para ti, ¿qué importancia tienen el reskilling y el upskilling? Ambos conceptos son fundamentales. El reskilling significa aprender nuevas habilidades para desempeñar un rol distinto dentro de la misma organización, mientras que upskilling implica actualizar y ampliar las competencias actuales para mantenerse relevante en el puesto de trabajo. Las generaciones que no son nativos digitales deben acostumbrarse al nuevo entorno, por eso el gran reto para trabajadores y empresas no es evitar el cambio, sino adaptarse a él. Y hablando de las empresas, en tu opinión, ¿cómo debería cambiar la cultura organizacional con la llegada de la IA? Efectivamente, para la adopción de la IA se necesita de un cambio profundo, en el que los empleados no perciban a la IA como un sustituto que amenaza su puesto, sino como un copiloto que potencia su capacidad de trabajo. Para lograrlo, las empresas deben comunicar con transparencia e implementar programas de formación continua. Cuando los equipos entienden que la inteligencia artificial puede apoyarlos y cuentan con el soporte adecuado, se generan entornos laborales más productivos, innovadores y satisfactorios. Me gustaría hablar de un par de términos que me parece describen cuál debe ser la actitud que deben tomar las empresas respecto a la adopción de nuevas tecnologías. ¿Nos puedes comentar qué es el FOMO tecnológico y por qué puede ser un problema? Claro, FOMO o Fear of Missing Out es una sensación de urgencia por adoptar lo último en tecnología, que nos hace sentir que corremos el riesgo de quedarnos atrás. El FOMO lleva a muchas organizaciones a invertir de manera acelerada en soluciones de inteligencia artificial sin una estrategia clara. Es comprensible, nadie quiere ser percibido como obsoleto, pero puede ser un arma de doble filo. Adoptar por presión externa, sin un análisis profundo de necesidades, termina generando frustración en los equipos y desperdiciando recursos. El segundo término es YOMO. ¿Qué significa y cuáles serían los beneficios de adoptar esta mentalidad? El YOMO o Joy of Missing Out se traduce como el placer de perderse lo innecesario, y aplicado a la IA no significa ignorar la innovación, sino elegir con inteligencia, dando prioridad a proyectos que aporten valor real al negocio en lugar de seguir ciegamente cada moda tecnológica. Implica una actitud más reflexiva sobre no usar IA porque hay que hacerlo, sino porque resuelve un problema concreto. El YOMO permite a los empresarios recuperar el control y tomar decisiones basadas en propósito, claridad y resultados medibles. En países como el nuestro, ¿pueden las pequeñas y medianas empresas beneficiarse de la IA sin grandes presupuestos? Es un error común pensar que para beneficiarse de la inteligencia artificial se necesitan enormes inversiones o infraestructuras complejas. La realidad es que muchas herramientas actuales están diseñadas para ser accesibles incluso a pequeñas y medianas empresas. Un ejemplo sería los chatbots con inteligencia artificial generativa que pueden ser integrados a cualquier canal de comunicación sin necesidad de un equipo de programadores a un costo asequible. El reto no es la falta de acceso, sino la capacidad de las empresas para elegir con claridad qué proyectos son prioritarios. Aquí el YOMO vuelve a jugar un papel clave. No se trata de adoptar todo, sino lo que realmente resuelve un problema y genera valor. Excelente. Ahora dinos, en tu opinión, ¿qué riesgos corren las empresas al adoptar IA sin una estrategia clara? Adoptar IA sin estrategia puede ser más riesgoso que no adoptarla. Los principales riesgos son los sobrecostos por altas inversiones en soluciones que no generan retorno. También hay que considerar la desmotivación interna por empleados que no entienden el propósito de la tecnología o sienten que complica su trabajo. No podemos dejar pasar por alto el tema de fragmentación por proyectos aislados que no se integran con el resto de la organización. Y finalmente, posibles problemas éticos y legales por el uso inadecuado de datos sensibles o sesgos en los algoritmos. César, para finalizar esta entrevista, me gustaría que nos dieras tus conclusiones acerca de lo que hemos platicado el día de hoy. Claro, Emilio, creo que podemos concluir lo siguiente. La IA ha pasado de sistemas rígidos a modelos generativos y agentes autónomos,
transformando industrias y la vida diaria. La IA por sí sola no transforma nada. Lo esencial es cómo se integra con procesos, datos y capacidades humanas. Afectará a millones de empleos, pero la mayoría se transformarán en nuevas funciones que combinarán habilidades humanas e inteligencia artificial. La clave no será competir con la inteligencia artificial, sino aprender a trabajar con ella como copiloto estratégico. Y finalmente, el reto no es adoptar la inteligencia artificial por moda, sino hacerlo con visión estratégica y responsabilidad. El futuro competitivo estará en la inteligencia híbrida, combinar lo mejor de lo humano y lo artificial. Gracias, César. Con esto concluimos nuestra charla. A nombre de NRT, la Universidad Autónoma de Coahuila y de Centequia, les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy.